Saludos y bienvenidos a un nuevo debate de Sanitaria 2000. En esta ocasión vamos a tratar las necesidades no cubiertas de la diabetes tipo 2. La diabetes es una patología que impide el correcto procesamiento de la glucosa, bien sea por la falta de insulina o por la dificultad del organismo para utilizar esta sustancia. A diferencia de la diabetes tipo 1, que tiene preferentemente causas genéticas y se suele diagnosticar en la infancia, la diabetes tipo 2 aparece especialmente en la edad adulta y está relacionada con hábitos de vida sedentarios o con una mala alimentación. Además, se estima que su prevalencia está en aumento y que puede llegar a afectar en pocos años a más de 7 millones de personas solamente en nuestro país. Para tratar los problemas asociados a esta patología, las posibles soluciones y las necesidades de los pacientes, hoy nos acompañan. Empezando por mi derecha, Rebeca Reyes García, que es especialista en endocrinología en el Hospital de Torre Cárdenas de Almería, Javier Escalada, director de endocrinología de la Clínica Universidad de Navarra, Manuel Gargallo, coordinador del Grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, y por último, Antoni Lorenzo, presidente de la Federación Española de Diabetes. Si les parece, vamos a empezar por un turno de palabra breve sobre la diabetes en general, sobre su prevalencia y sobre qué se puede hacer para reducirla. Entonces, si les parece, Rebeca, empezamos por usted. ¿Qué prevalencia tiene ahora mismo la diabetes? ¿Se puede reducir? La prevalencia es alta y, de hecho, en España, según los últimos datos, podría afectar cualquier alteración de la tolerancia a la glucosa casi a un 30%. Un 13% serían diabetes tipo 2 confirmadas y el resto otras alteraciones que podríamos equiparar a prediabetes. Y sin duda, ¿podríamos reducir la frecuencia y la incidencia de la diabetes? Sin duda sí, mejorando los hábitos de vida de la población, reduciendo el peso, fomentando una alimentación saludable y fomentando la actividad física. En la misma pregunta, ¿cómo se puede ahora mismo abordar la diabetes? ¿Se puede reducir su prevalencia? ¿Algún consejo sobre los hábitos de vida que pueden hacer que esta patología se reduzca? Yo cambiaría casi el verbo. Se puede reducir, se debe reducir, porque si no, el panorama que tenemos por delante es francamente preocupante. Para hacernos una idea, en nuestro país ahora, si no me equivoco, estamos liderando la tasa de obesidad infantil en nivel europeo. Liderazgo que no es, desde luego, como para mantenerlo. Y todos sabemos la estrecha relación que existe entre obesidad, también sedentarismo, por supuesto, y aparición de esta enfermedad, de la diabetes tipo 2. Por tanto, todas las medidas preventivas que podamos hacer desde un principio, en las etapas más precoces, desde luego a nivel escolar, en la familia, a nivel institucional. Ha habido muchas estrategias que se han intentado, quizá la estrategia NAOS ha quedado un poquito a mitad de camino. Bueno, pues yo creo que se deben de retomar y toda la sociedad estamos implicadas en ello, estamos un poco dirigidas hacia ello. O sea que el foco hay que ponerlo en una prevención lo más precoz posible y en volver a insistir en la adopción de estas medidas de estilo de vida lo antes posible. Señor Gargallo, también, ¿qué hábitos de vida saludables se pueden promocionar o dar visibilidad para reducir la diabetes? Muy bien, pues agradezco la pregunta porque, como muy bien has dicho inicialmente, el tema de la diabetes tipo 2 está estrechamente vinculado al sobrepeso y a la obesidad, fundamentalmente, con lo cual, si consiguiéramos, como ha dicho el doctor Escalada, controlar ese problema de exceso de peso, estaríamos haciendo una grandísima prevención en ese sentido. Entonces, bueno, pues aquí en España disponemos de la dieta mediterránea, que ha demostrado unos beneficios cardiovasculares muy importantes desde el punto de vista global y también a nivel de prevención y tratamiento de la diabetes tipo 2, y yo creo que habría que volver un poco a los hábitos tradicionales, ¿no? Es decir, un poco la comida tradicional y sobre todo la limitación en el aporte calórico. Eso junto con una implementación de medidas de ejercicio físico y de estilo de vida. Eso sería muy importante. Yo querría de todas maneras comentar, sumándome a lo que han dicho mis compañeros, que el tema de la diabetes tipo 2, para prevenirse hay que estar sensibilizado, si no es imposible. Es decir, la gente deja de fumar porque llega a concienciarse de que es malo, si no seguiría fumando. Entonces el tema de diabetes tipo 2 tiene el estigma paradójico de que parece que es menos grave porque no hay que pincharse. Y muchas veces la gente lo percibe como una enfermedad más banal, menos agresiva y menos grave. Y eso hace que a lo mejor la sensibilidad de la población no sea tan importante como hacia otras patologías, cuando realmente es una enfermedad que puede llegar a ser devastadora. Pues precisamente que tenemos a Antoni Lorenzo, presidente de la Federación Española de Diabetes. ¿Cómo se percibe la diabetes entre los pacientes? ¿Por qué la diabetes no se le da la importancia que tiene?
Pues como decía el doctor Manuel Gargallo, hay una falta de concienciación en la sociedad y yo creo que tenemos que cambiar un poco el enfoque. Es decir, esto de mencionar de que la población o los pacientes se tienen que sensibilizar, se tienen que concienciar, yo creo que debemos de dar la vuelta. Las organizaciones de pacientes, las organizaciones médicas, la administración pública debe de concienciar a los pacientes y a la sociedad en general de qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad muy cruel, y desde el momento que te diagnostican esto es un reloj que empieza a andar y ya no tiene marcha atrás. Lo que no podemos estar escuchando, como yo creo que todos estamos escuchando, es a la gente cotidianamente hablando de que tengo un poco de azúcar. Y ese es el diagnóstico que tiene la mayor parte de la población. Hacer mención a que se tiene un poco de azúcar, y no se tiene un poco de azúcar, tienes diabetes. Diabetes es una enfermedad que si no la llevas bien, puedes tener graves complicaciones e incluso puedes llegar a tener un fallecimiento. Precisamente con tener un poco de azúcar, también lo había mencionado, la prediabetes, los síndromes prediabéticos, ya que por aquí tenemos también a dos especialistas en endocrinología. ¿Qué importancia tienen estos síndromes de prediabetes o el azúcar alto en la detección precoz de la diabetes? En realidad es la fase inicial, es quizá donde se podría hacer un esfuerzo mayor de prevención, puesto que ya una vez que tienes un diagnóstico establecido de diabetes tipo 2, si puedes, con un adecuado estilo de vida y si existe obesidad y reduces el peso, puedas controlarla sin necesidad de terapia farmacológica. Pero la prediabetes es el escalón anterior, es donde realmente los esfuerzos de prevención y de tratamiento son adecuados en cualquier momento de la evolución de la enfermedad, pero en la prediabetes más. Pero la verdad que me ha gustado mucho lo que ha comentado Andoni, de que igual el problema es el lenguaje. Igual uno de los problemas, y ahí probablemente estemos implicados parte de los profesionales sanitarios, es el lenguaje. Llamemos a las cosas como son, no es exceso de peso, es obesidad, no es algo de azúcar, es diabetes o prediabetes, y quizás sí consigamos transmitir, al menos a parte de las personas implicadas, la importancia y la relevancia real del problema. Y desde... Sí, a mí me gusta mucho esta pregunta que ha salido porque hace una semana o como mucho dos, en Science, que es una revista potente científicamente, ha salido un artículo un tanto periodístico, poco más o menos acusando al diagnóstico de prediabetes como una oportunidad que alguien se ha sacado de la manga, poco más o menos como para hacer dinero adelantando fármacos, vamos a decir, ¿no? Y la verdad, yo no puedo estar más en desacuerdo con ese enfoque porque efectivamente a mí me parece que cualquier esfuerzo que podamos hacer para identificar lo antes posible esta situación y por tanto poder prevenirla, que es lo que estamos hablando, pues bienvenido sea. Y además, pues existen estudios, y además bien recientes en Estados Unidos, donde han mirado qué población dentro de las que cumplen criterios de prediabetes las tienen con fármacos, concretamente con metformina, que es uno de los fármacos que se utilizan, por cierto, bastante barato, y no llega al 1%. O sea, no estamos medicalizando con anticipación a la población, porque por lo que sea todavía no se ha entrado en ello, y sin embargo yo considero que es una situación idónea para evitar algo que, como bien se ha dicho antes, como se ponga en marcha, después es muy difícil revertir. Y con la prediabetes sí que podemos ir con más facilidad hacia atrás y normalizar la situación. La diabetes tipo 2 también tiene algunas de sus causas, que son genéticas o que tienen una mayor incidencia en algunas razas, pero bueno, más allá de eso, desde la alimentación, ¿cómo se puede prevenir antes de que llegue esta diabetes o en un síndrome prediabético? ¿Qué alimentación es la que se puede recomendar? Bueno, la pregunta es muy adecuada y además es un motivo de consulta muy habitual. Realmente no hay un alimento específico, ojalá fuera tan sencillo, de decir, no tome usted dulces o no tome esto o no tome lo otro. Realmente lo que hay que evitar es el exceso de peso, ese es el concepto. Es decir, que
Mientras una persona mantenga un peso dentro de sus márgenes normales, evidentemente puede, dentro de lo que es una alimentación, una dieta mediterránea, ir comiendo de una manera variada cualquier tipo de cosa. No es un elemento específico, es decir, hay gente que piensa que si a lo mejor como muchos dulces tengo más riesgo de ser diabético, o inversamente, yo como no como dulces no tengo riesgo de ser diabético, y sin embargo a lo mejor son personas que tienen ya un sobrepeso y una obesidad, con lo cual tiene poco que ver. Realmente lo importante es mantenerse dentro del peso, y de hecho las personas que ya dan el salto a diabetes como tal, la dieta que se les prescribe es una dieta bastante normal, hasta el punto de que hoy en día esos alimentos que existían hace unos años etiquetados como alimentos para diabéticos, la Comisión Europea los ha prohibido porque la Comisión Europea no encuentra que un diabético tenga que hacer una alimentación diferente de una persona normal y corriente, es decir, o de cualquier otra persona, ¿no? Con lo cual no está justificado sanitariamente poner alimentos para diabéticos, es como si pusiéramos alimentos para electricistas o alimentos para carpinteros, ¿no? Entonces, en ese sentido, la alimentación no tiene por qué ser diferente. Lo que es contraproducente es el exceso de alimentación, la obesidad como tal, pero no hay un alimento concreto que te lo favorezca, o sea, que dentro de esos hábitos de vida, ¿sí? Y también dentro de la labor que realizan las asociaciones de pacientes, ¿cómo se puede ayudar a personas que están al borde de sufrir una diabetes o que acaba de ser diagnosticadas? ¿Qué labor juegan las asociaciones de pacientes? Pues mira, muchas de las actividades que hacemos, te iba a decir la de la concienciación, la de dar charlas, pero siguiendo el hilo de la pregunta anterior, damos muchos cursos de alimentación. ¿Por qué hacemos este tipo de actividades en las asociaciones? Porque quizás la alimentación, que tiene un factor muy importante dentro de esta patología, lo que demandan los pacientes es formación, educación, y nos encontramos que en atención primaria el tiempo es muy escaso, el número de consultas por médicos es muy alto, y nos encontramos en que la población, los pacientes, no tienen una formación muy adecuada sobre cuáles son los alimentos más convenientes o menos convenientes. Como decían antes, una persona con diabetes puede comer relativamente de todo. Lo que hace falta es que tenga la información, porque teniendo la información sabe exactamente qué cantidad y en qué momento es cuando tiene que ingerir ese producto, ¿no? Entonces las asociaciones, pues dar esos huecos o esos nichos donde atención primaria quizás por la falta de recursos no acaba de llegar, y donde nos encontramos muchas consultas, ¿no? De si puedo comer esto, puedo comer lo otro, qué ejercicio me viene bien. Suplimos un poco toda esa labor. No sé si se pueden hacer intervenciones. Sí, por supuesto. Oye, me parece que este tema es súper importante, porque además yo creo que ahora estamos asistiendo a una especie de explosión de diferentes patrones alimentarios, ya no alimentos como tal, que como decía el doctor Gargallo, no existe ningún alimento que te vaya a prevenir o a desencadenar la aparición de una diabetes, pero sí que está aquellos que defienden un patrón de dieta mediterránea, que quizá es con lo que más nos alineamos los más clásicos, pero luego están los de las dietas bajas en carbohidratos, y luego están los que se van un poquito más al extremo y hacen las dietas cetogénicas, aparece también el patrón atlántico, o sea, hay confusión entre la gente que tiene que recurrir a una forma de comer, y por eso a mí me parece que desde las asociaciones y también, por supuesto, desde los agentes sanitarios es muy importante intentar educar lo mejor posible a la población y que al menos sigan una alimentación nutricionalmente equilibrada. Y luego ya el patrón al que uno se quiera adherir o no, bueno, pues eso ya también irá un poco en función de las características de cada uno o de lo que cada uno quiera creer, ¿no? ¿Quieren añadir algo? Bueno, otro de los problemas que tiene la diabetes no solamente es la enfermedad en sí misma, sino todas las comorbilidades que tiene asociadas. Por ejemplo, la nefropatía, retinopatías, enfermedades arteriales o, en definitiva, todas las enfermedades cardiovasculares. A la consulta, cuando acuden a la consulta, los pacientes son conscientes de todos estos problemas. ¿Hay que explicárselos? Pues yo, al menos en mi experiencia, las personas con diabetes tienen más conocimiento, sobre todo las que sí tienen más información sobre su enfermedad, de la relación entre diabetes y complicaciones microvasculares. Normalmente a las personas con diabetes les preocupa las consecuencias sobre el riñón, las consecuencias sobre la retina. Sí, mi impresión al menos es que la relación entre diabetes y enfermedad cardiovascular, que también es muy sólida y con muchísimas implicaciones para la persona, es menos conocida. Y normalmente cuando el paciente ya ha tenido un evento cardiovascular, pues la atención de ese evento sí se le ha explicado que pueda tener relación con la diabetes. O sea que ahí creo que todavía habría mucho margen de mejora. Sí, bueno, yo coincido plenamente con la visión que acaba de decir Rebeca.
porque en mi caso yo también tengo más o menos esa experiencia. Si acaso, por añadir alguna cosa que no se haya dicho, lo que yo creo que es muy importante por nuestra parte es transmitir a aquella persona que ha sido diagnosticada de diabetes de dos cosas. Una, que podemos hacer mucho para evitar que todo esto aparezca. O sea, el mensaje catastrófico de, pues, como lo hagas mal, te vas a quedar ciego y el riñón, yo sé qué, me parece que es un mensaje que afortunadamente vamos abandonando en los últimos años e intentamos darle la otra visión, la de que si haces las cosas bien todo esto se puede prevenir. Y dentro de esa prevención, que es muy importante que periódicamente hagamos la búsqueda de estas complicaciones, porque generalmente son asintomáticas. Entonces no podemos esperar, o tenemos que transmitir al paciente que no podemos esperar a que tenga síntomas para hacer su búsqueda, ¿no? Hay que hacerlas pues cada X tiempo y con una actitud preventiva. Es que el gran problema, perdona que te interrumpa, el gran problema o beneficio que tiene la diabetes es que no duele. Claro. Entonces, claro, cuando igual el paciente se activa, es cuando viene la complicación. Claro. Mientras no tiene ningún síntoma de ningún tipo, bueno, pues sigue haciendo igual su vida, igual no se implica tanto y claro... Es muy comparable el tema del colesterol. El colesterol tampoco duele, ¿no? Hasta claro, que tienes un evento cardiovascular que puede ser mortal. Claro. Pero vamos, yo un poco sumándome a lo que dicen ellos, efectivamente, yo creo que en el imaginario colectivo el tema de quedarse ciego siempre se ha vinculado a diabetes. Yo creo que también el tema de las amputaciones, ¿no? También que si le amputan un dedo, o sea, yo creo que eso es un tipo... Pero efectivamente la lista que tú has dado es que se puede ampliar, porque hoy en día sabemos que hay afectaciones hepáticas, muchos otros tipos, incluso pulmonares, o sea que realmente la diabetes no deja libre o no deja de afectar prácticamente ningún órgano, cada vez vamos sabiendo más, ¿no? Y realmente la repercusión sobre muchos aspectos es total, ¿no? O sea, yo creo que en el tema de diabetes tipo 2, bajo mi punto de vista, es que tanto médicos como personal sanitario en general como pacientes, es que no son conscientes de la gravedad de la enfermedad. El tema de yo soy diabético pero no me pincho, que lo hemos escuchado todos en la consulta, parece que eso quita gravedad a la enfermedad. Tienes la buena. Claro, Tienes la buena. Como no me pincho, pues ya Esa es la buena. puedo hacer lo que quiera y tal, ¿no? Parece como que eso ya te quita un grado de esa situación, y eso no es así, como todos sabemos, ¿no? Entonces, claro, parece que el enfermo ya se descarga de responsabilidad, se descarga de riesgo y de que efectivamente, como tú dices, tengo la buena. Mi padre es diabético, pero no se pinchaba, como si fuera menos diabético. Exacto. Yo digo, mire, esto es blanco-negro, ser diabético o no ser diabético. Lo de pincharse o no pincharse es un momento determinado de la evolución. Entonces, yo creo que concienciar de la gravedad de la enfermedad sería el primer paso. Es decir, es como el tabaco, la gente deja de fumar porque empieza a vislumbrar que fumar produce cáncer. Mientras eso no esté interiorizado, la gente seguiría fumando. Ahora ya que hemos puesto sobre la mesa algunas de las complicaciones que están asociadas a la diabetes y algunas de las complicaciones que llevan a muchos ingresos hospitalarios, en la labor de prevención, ¿se puede ahorrar costes del tratamiento de la diabetes? Sin duda, eso está demostrado de forma científica contundente desde hace años. Cuanto tú más inviertes en prevención, más costes ahorras. Y cuando tú hagas con las estrategias de medidas de prevención o de tratamiento farmacológico una vez que tienes diagnosticada la diabetes, por supuesto. Si es que además en diabetes los costes directos asociados al tratamiento son, según los estudios, según los últimos datos en España, entre el 8 y el 10%. Todo el resto del coste, el 90%, que la diabetes supone un importante coste para el país, son complicaciones, son bajas, son incapacidades laborales. Entonces, sin duda, cualquier esfuerzo de prevención y de tratamiento supone un ahorro a medio o incluso a corto plazo. Se da cuenta. Es que la palabra clave que yo creo que ha dicho la doctora Reyes es la de inversión. O sea que esto es invertir para después ahorrar gastos. Y yo creo que eso es lo que no se acaba de ver del todo, quizá, ¿no?, por nuestros gestores, que lo que ven es el gasto a corto plazo, lo que supone pues, que un fármaco, sobre todo si son de los nuevos, supone como gasto directo, como ya decía, ¿no? Pero ahí no está el quid de la cuestión. O sea, el quid de la cuestión está precisamente en intentar evitar que se produzca pues, todo lo que sabemos que se puede producir si el manejo no ha sido el adecuado. Así que... Yo creo que efectivamente, vuelvo un poco a la idea que decía la doctora Reyes, que es un problema de lenguaje, es decir, efectivamente no es gastar en diabetes, es invertir en diabetes. Yo creo que debemos de emplear ese término, porque además en España estamos asistiendo cada vez más a una situación que ya los americanos
que fue ocurriendo hace unos años, que cada vez va habiendo más adolescentes con diabetes tipo 2, algo realmente que los pediatras se están encontrando con una novedad, porque tradicionalmente la diabetes del adolescente o del adolescente joven era diabetes tipo 1, tratada con insulina, etc., ¿no? Entonces, ahora estamos asistiendo, lamentablemente, que por el tema de la obesidad, etcétera, hay chicos de 14 o 15 años que realmente la diabetes que tienen es tipo 2. Y además la diabetes tipo 2 en las edades es tremendamente agresiva y con un índice de complicaciones muy superior al de adultos. O sea que eso todavía refuerza más la necesidad de hacer una prevención mucho más precoz, ¿eh? ¿También desde los pacientes? Sí, nosotros como pacientes, fíjate, nos convocaron en el mes de noviembre el Ministerio de Sanidad para hablarnos de los últimos resultados sobre el plan estratégico de la diabetes. Desde noviembre hasta ahora, pues yo creo que hemos mandado como 3 o 4 peticiones de reunión urgente, porque yo creo que ya el Ministerio de Sanidad tiene ya una foto sobre cuál es la situación de la diabetes en España, y hace 10 días estuvimos con los responsables de la estrategia del Ministerio precisamente para decir, bueno, ya tenemos estos datos, ahora lo que tenemos es que abordar algún tipo de estrategia, ¿no? Es decir, volver a convocar a los expertos o a los técnicos del plan estratégico y ver de qué forma podemos abordar una estrategia para una patología como la diabetes, ¿no? Porque sí que también vemos que al final la sanidad está transferida y cada comunidad va haciendo sus estrategias. Creemos que es importante que desde Madrid, desde el Ministerio de Sanidad, se aborde una estrategia que vaya a todos por igual y que consigamos sobre todo pues, atajar esos índices de obesidad o de sobrepeso. 1 de cada 4 niños ya tiene sobrepeso, y reducir el número de amputaciones, que somos el segundo país del mundo en amputaciones. Reducir infartos, ictus, bueno, pues todas las complicaciones que por desgracia trae esta enfermedad, ¿no? Y bueno, estamos esperando que nos llamen pues para abordar una nueva estrategia. También, ¿qué papel le iba a preguntar? ¿Qué papel pueden jugar los pacientes con las sociedades médicas, con los endocrinos a la hora de abordar la diabetes? Acompañamiento, lo primero. O sea, yo creo que médicos y pacientes debemos ir juntos. Hay que cambiar el rol que teníamos los pacientes antiguamente, que era llegar a la consulta y decir, bueno, dígame usted, doctor, qué tengo que hacer, y hago lo que me dice, me tomo la pastilla y ya está. El paciente tiene que cambiar esa forma de actuar, tiene que autorresponsabilizarse de su enfermedad, ¿no? Y tiene que compartir su vivencia, su diabetes. Cada diabetes es completamente distinta a la de cada paciente, y tiene que hacerlo con el médico, ¿no? Quizás es lo que más demandamos los pacientes, ¿no? Lo que los pacientes estamos demandando es una mayor atención, una mayor dedicación, el poder, algo que para nosotros es muy importante, que es la educación diabetológica. Es decir, la diabetes al final se apoya en 3, y ahora compañeros hablan de 4, ¿no? Que es la medicación, el ejercicio, la alimentación, y la 4ª pata es la educación. Claro. Necesitamos que se nos eduque, que se nos explique bien sobre pues los alimentos, cuál es el ejercicio más adecuado, sobre cómo tengo que tomar la medicación, que se nos explique todo esto, porque, como decía el doctor, si tú al final entiendes tu enfermedad y la llevas de una forma como te ha marcado tu médico, tú puedes tener una vida completamente normal, sin ningún tipo de complicación, y hacer una vida pues feliz, ¿no? Y esto es quizás lo que más estamos demandando. Entonces, lo primero de todo es que las asociaciones de pacientes tienen que estar de la mano con los médicos y enfermeras. Y enfermeras. Y enfermeras. Muy importante. Sí, claramente de acuerdo, y además yo creo que afortunadamente está cambiando un poco el panorama. O sea, a veces nos quejamos, no nosotros solos, sino incluso a nivel general, ¿no? Es que la gente se mete en Internet a buscar. Yo felicito a mis pacientes que se meten en Internet, porque me demuestran que se preocupan por lo que tienen. Otra cosa son las conclusiones que saquen de lo que han visto, que para eso estamos nosotros, para interpretar las cosas. O sea, yo intento que sean activos en ese sentido, que busquen, que analicen, que me pongan contra las cuerdas, incluso a veces, pues he visto tal cosa y demás, que te obliga a ti también pues a mirarlo e interpretarlo, y que te dejen, eso sí, al menos la prerrogativa de interpretar al final lo que han buscado. Pero eso está cambiando, y yo creo que eso es bueno, y desde luego el otro acento que hay que poner clarísimamente es la educación diabetológica. Casi, no me quiero pasar, ¿no? Pero debería estar prohibido tratar a un paciente con diabetes sin que haya educación diabetológica, porque el echar pastillas así sin saber o cómo funciona esto y sin ninguna otra base,
es altamente peligroso también. O sea que... Y date cuenta que al hilo de lo de la educación diabetológica, y eso tenemos que cambiar claramente, primero los recursos que tenemos disponibles y los medios de los que tenemos, en muchos casos ahora es al contrario, es el paciente que va mal, va a educación diabetológica como último escalón cuando ya has intentado un poco todo para ver si la educación diabetológica lo arregla, que sin duda es de una gran utilidad, pero quizá, como ha dicho Andoni, es el principio, es la base y a partir de ahí ya ve añadiendo otras cosas, no lo dejes de último escalón cuando con todo lo que tienes no has conseguido un adecuado control de la enfermedad. Eso claramente hay que cambiar, pero para eso hacen falta más recursos. Ya. Yo creo que eso entra dentro de lo que ha comentado antes, de desdramatizar la enfermedad, eso de que si usted es malo, yo creo efectivamente esos son mensajes que deben de estar proscritos, ¿no? Entonces, dentro de ese ámbito de desdramatizar la enfermedad, hay que normalizarla, es decir, bueno, tú tienes una enfermedad, en principio va a ser para toda la vida, pero eso no quiere decir que tu vida no tiene que ser, como se ha dicho, una vida completamente normal, de deporte, de relaciones personales, de trabajo, de expectativa de vida, etc. Entonces, en ese ámbito de autosuficiencia, tenemos que informar a los pacientes. No puede ser un paciente dependiente de un médico o de una educadora cada vez que tenga un problema. Tiene que tener una formación que no lo convierta en una persona minusvalorada que tenga que estar siempre dependiente de alguien. Entonces, en ese aspecto, el tema de la educación y el tema del apoyo de las sociedades es fundamental para que esa persona, por supuesto, con una supervisión periódica, con todas las consultas, etcétera, pero que tenga una autonomía y una autosuficiencia, porque es una cosa con la que va a convivir toda su vida y no va a estar siempre delante de un profesional sanitario que le tenga que decir lo que tiene que hacer. Tiene que ser él el que se responsabilice y el que sea capaz de solucionar los problemas que le puedan surgir. Claro, pero las bases iniciales de cómo actuar e incluso de dónde buscar información de fuentes fiables, ese sí es el primer esfuerzo de educación diabetológica y seguro que eso luego favorece la independencia y la autonomía posterior. Seguro que sí. De hecho, por ejemplo, la Federación de Diabetes colabora con muchas páginas web en las que da una información que sea una información fiable. Claro, es que el problema de la diabetes es que te enteras por ahí que se cura y que si comes no sé qué alimento esto va a ser maravilloso. Y claro, hay un tema también que hemos hablado de complicaciones y no hemos mencionado, que es el aspecto psicológico, ¿no? Sí. Y a veces cuando te diagnostican una diabetes emocionalmente tiene un peso importante y afecta a los pacientes. Y claro, buscamos esa solución rápida y cómoda de ver cómo puedo aliviar yo este problema que me han dicho que tengo y bueno, pues intentamos colaborar para que los pacientes se dirijan adecuadamente a páginas web que sean fiables, ¿no? Rebeca lanzaba un guante que decía que hacían falta más recursos para tratar la diabetes o para abordarla. En el orden en el que cada uno se quiera mojar, ¿qué recursos se pueden aportar para tratar la diabetes por parte de la Administración? Hacen falta más profesionales haciendo educación diabetológica. Eso, sin duda, creo que estamos todos de acuerdo, tanto la parte de los profesionales sanitarios como la parte de las personas con diabetes. Sin lugar a dudas. Yo apostaría por la educación diabetológica, si tuviera que apostar por una. ¿Por aquí? Yo tengo que estar de acuerdo con mis compañeros y por añadir algo, la verdad es que ahora, hoy en día hay sistemas de autocontrol que son bastante autónomos, que dan una gran información a los pacientes y habría que aspirar a que estuvieran financiados dentro de la sanidad pública. ¿Vale? ¿Por allí? Yo creo que el gran reto, a mí que llevo 5 años de presidente de la Federación de Diabetes, el primer deber que me pusieron en las asociaciones fue demandar la enfermera educadora en diabetes. O sea, yo creo que es muy importante primero tener un mayor número de enfermeras educadoras, segundo reconocer la especialidad o algo parecido, porque el gran problema que nos estamos encontrando con el Ministerio es que no hay forma de que se quiera reconocer esa especialidad y claro, el que tengamos en las consultas una enfermera educadora que le pueda dedicar esos 10 minutos o 15 minutos a ese paciente, pues es algo que evidentemente va a mejorar la calidad de vida del paciente y también va a mejorar la calidad de atención del propio médico con su paciente, porque no va a tener tan poco tiempo para explicar todo, ¿no? Entonces, el gran hándicap para nosotros y donde creemos que estaría solucionado muchos problemas sería el conseguir el reconocimiento de la enfermera educadora y aumentar el número de enfermeras. Esto es un tema que ya viene de lejos, como bien dice Andoni. Yo estoy también en el grupo de consensos de la Sociedad Española de Diabetes y hace unos años hicimos un pequeño documento intentando definir las funciones y de lo que
debería ser una especialidad en educación diabetológica por parte de enfermería, pero el problema está en que no está reconocido. Entonces, ese es el problema gordísimo que hay, en que al no estar definido ni reconocido, pues luego pues tampoco puedes tú demandarlo ni tirar de esta figura. ¿Qué pides? ¿No? Efectivamente, ¿qué pides? Entonces, esto es un problema Este fenómeno muy yo creo que nos afectaba a todos los que nos dedicamos a la clínica, pero también la experiencia de tener un educador de diabetes magnífico y que por un motivo de traslados, etcétera, pues él desaparecía y la persona que me colocaban allí pues no tenía ningún tipo de formación. Exacto. Y cuando yo iba a reclamar, digo, bueno, pero es que aquí esta es una plaza de enfermería, punto. No está perfilada de ninguna manera. Y te coloco la primera que hay de la lista y no sé qué, porque por normativa laboral no puedo hacer otra cosa. Y claro, pues te encuentras totalmente hundido, ¿verdad? Sí, sí. Y claro, te llega el paciente. Sí, claro, sí. Lleno de ansias de información y que le cuentes y qué es esto del azúcar. Y claro, los médicos, bueno, pues están desquiciados porque no dan más de sí. Nos encontramos también en una situación peculiar, eso, con una obesidad infantil que cada vez es más alta, con una diabetes que puede ser todavía mayor y, sin embargo, con oportunidades terapéuticas que son también mayores. ¿Cómo es ahora mismo, cómo se encuentra la medicación preventiva que ha salido en algún momento al principio? ¿Qué puede hacer? O sea, sin que sea un debate demasiado técnico, pero bueno, ¿qué aporta esta medicación? No hay que olvidar nunca que de verdad la mejor medida para prevenir la diabetes tipo 2 es controlar el peso mediante dieta y ejercicio. Pero sí que es cierto que, como ya ha comentado Javier, al menos en los estados de prediabetes, donde en ciertas situaciones determinadas, no tampoco para todos los pacientes, sí las diferentes sociedades científicas implicadas en la diabetes sí reconocen que en determinadas situaciones aquellos con prediabetes con más riesgo de desarrollar diabetes se podría empezar tratamiento con metformina, que como ya ha comentado Javier es un fármaco barato, reconocido y de gran eficacia, pero siempre sin descuidar el pilar fundamental que es la dieta y el ejercicio. Bueno, claramente el mensaje es ese. Si acaso decir que, aunque metformina es el fármaco único, de momento, que algunas sociedades científicas consideran para algunas formas de prediabetes, tenemos estudios con otras moléculas. Tenemos estudios con pioglitazona, hay estudios con la carbosa, estudios con orlistat, incluso hay estudios con algún análogo de GLP-1, que son fármacos que ya estamos utilizando en pacientes con el diagnóstico de diabetes, que han demostrado en situaciones previas que pueden evitar la aparición de diabetes. Pero claro, estos fármacos, por el precio que tienen, que son fármacos nuevos, pues claro, en el balance costo-beneficio no entran para que nadie los recomiende. O sea que tenemos unas herramientas muy potentes que de momento las guardamos para lo que es el diagnóstico de de diabetes ya tipo 2, pero en las situaciones previas el arma que tenemos es la modificación del estilo de vida y el conseguir que el paciente controle su peso de la mejor forma posible. Y sobre todo también por el cumplimiento que hay cuando iniciamos un tratamiento farmacológico. Si en diabetes, que es la enfermedad silenciosa y que no da síntomas, el cumplimiento en general, la adherencia al tratamiento farmacológico, es decir, que el paciente realmente llegue a tomarse con cierta regularidad lo que nosotros le hemos indicado. Si el cumplimiento y la adherencia en diabetes tipo 2 no es ideal, en prediabetes yo no tengo datos, pero aún peor, porque menos conciencia de enfermedad todavía hay. Entonces, en esta situación, como ha comentado antes el doctor Escalada, tenemos datos recientes de algún estudio de prevención a muy largo plazo y, curiosamente, los primeros años era más eficaz la prevención, o sea, los hábitos de vida saludables, el control del peso, el ejercicio, que el fármaco. Y a medida que van pasando los años se va demostrando que es más eficaz lo contrario. ¿Por qué? Porque la gente realmente va abandonando esos estilos de vida. O sea, al final, al cabo de 5 años, es más eficaz. No es que sea más eficaz, es que es muy fácil decir vete a andar todos los días, come mejor, etcétera, ¿no? Y eso es gratis decirlo y es gratis hacerlo, ¿no? Pero la gente se va aburriendo, ¿no? Sin embargo, como dice la doctora Reyes, pues a lo mejor a tomarse una pastilla la gente se va acordando. Con lo cual, paradójicamente, cuando han pasado los años de este estudio, tiene más eficacia preventiva el fármaco que... Permíteme discrepar un poco, porque gratis lo del ejercicio, lo de la dieta, no te creas que es, porque en el estudio al que tú te refieres, la rama que fue eficaz fue con monitores que con una frecuencia increíble estaban detrás del paciente. Pero no y entonces ahí sí que funciona. Sí, si no, efectivamente la gente... No, me refiero que es gratis cuando lo decimos en la consulta. Cuando tú en la consulta se lo dices, oye, comer menos y dar vueltas por la calle, eso no hay que pagar a nadie. O sea que ese mensaje no llega y hay que
atornillarlo o si llega mejor. no se mantiene, o sea, el tío sale de la consulta. O perdona, como me ha pasado a mí, que me llaman, ¿no? Sí, sí. Me llaman para decirte, oye, Andoni, me tienes que buscar otro médico porque este es muy malo. Entonces dices, bueno, ¿quién es este médico? Claro, te dan el nombre del médico y dices, bueno, si esto es un gran médico. Claro, el médico le está diciendo lo que el paciente no quiere oír. Entonces dice, cámbiame que me busco otro, ¿no? Bueno, claro. Eso también pasa. Sí, claro. No sé qué quiere decir, hermano. No, esa era la idea, sí. Para ir cerrando, glosando. Yo quería hacer una puntuación Sí, con sí. el tema de la medicación. Evidentemente yo no soy médico, no entiendo de medicación, pero las asociaciones, una de las cosas que nos encontramos es que a veces hay medicamentos nuevos que, yo no sé si es por el precio o por qué razón, muchas veces lo que nos hacen es les ponen un visado. Por el precio. Y entonces, claro, nos encontramos con un problema y es que pues te das cuenta de que hay un medicamento que es más favorable para un paciente, el paciente igual te lo demanda, el médico igual cree que es el adecuado, al final es una papeleta que le llega al médico, el médico está presionado por parte de la administración, por parte del paciente, y este es un tema que a veces nos tenemos que pelear con la administración para ver cómo podemos solventar esto, ¿no? Porque luego entramos en otro terreno que es el de las comunidades, que en unos no te ponen el visado, en otros sí te ponen el visado. Y a veces pues esto pues genera ciertos problemas a los pacientes, ¿no? Y cierto sufrimiento. ¿Y qué se puede hacer desde aquí? Antes, Rebeca, que este tema estábamos comentándolo antes, yo creo que apuntaba a un aspecto que es muy importante. Los fármacos nuevos, nosotros entendemos que tengan un visado, porque son más caros. Pero el visado debería ser más razonable. O sea, según está puesto ahora mismo, hay unos fármacos que tienen el visado puesto en un determinado peso, por encima del cual sí que se financia y por debajo de ese no. Y sin embargo, el beneficio lo han demostrado independientemente de que el peso del paciente esté por arriba o por abajo. Entonces tendría más sentido el ponerle el visado en función de que el paciente realmente tenga un diagnóstico de diabetes o no, porque son fármacos que también se pueden utilizar sin diabetes, solo por obesidad. Entonces, el poner ahí el visado para que no se malgaste, para que no se use el fármaco en una indicación que inicialmente no es esa, es entendible con fármacos nuevos, pero de una forma razonable, porque si no vas a privar a muchos pacientes de un beneficio, pero ya no solo sobre el control de la glucosa o del peso, es que estamos hablando de beneficios de prevención cardiovascular en pacientes que ya han tenido algún evento y en el que tú con esos fármacos puedes evitar que tengan otro. Entonces, claro, y de hecho se viven situaciones curiosas en la consulta porque estos fármacos en muchas ocasiones son, yo creo que es la primera generación de terapias antidiabéticas que los pacientes, a mí por lo menos en mi experiencia, ha llegado el propio paciente a preguntarte por ella en la consulta, pues porque tiene alguien alrededor cercano que ya se la han puesto y le ha ido bien. Entonces cuando tú le explicas de sí, podría ir bien, pero necesita una determinada relación peso-altura o índice de masa corporal para financiarse, a mí no es el primero que me dice entonces que tengo que engordar. Digo, no, yo jamás le diré eso. Pero a veces pero esto es lo que nos pasa. Es que el mensaje en realidad es ese, o sea, el paciente te lo dice con un tono absolutamente, pero en realidad es el mensaje que le estás transmitiendo. Este fármaco podría ser bueno para usted, pero si quiere que se lo financie, pues su peso actual no lo permite, jamás le diré yo que coja peso. Y en cuanto a lo que comentabas del visado, es muy curioso, porque yo ahora trabajo en Andalucía, previamente he trabajado en Murcia. En Andalucía el proceso de visado es automático, simplemente la implicación práctica que tiene es que tarda unas horas en cargarse la tarjeta sanitaria y que el paciente lo pueda sacar. Y bueno, es una cuestión administrativa que si acaso complica al médico por hacer otro trámite. Pero en Murcia, y no sé si ha cambiado y refleja la diversidad que hay de comunidades autónomas, era un papel que le imprimías al paciente, el paciente iba a otro sitio en un horario determinado, le ponían un sello y claro, todo eso complica una enfermedad que ya de por sí es una carga importante. Yo me quedo con un detalle, para ver ya la botella, como digo yo, medio llena, y es todo lo que está evolucionando en el tema de la investigación y el tratamiento de la diabetes, porque te pones a mirar para atrás y dices, ¿cómo estaba un paciente hace 15 años, 10 años? ¿Qué medicaciones había y qué hay ahora? Y la verdad es que el cambio ha sido espectacular, ¿no? De la calidad de vida y eso es indudable, o sea, el avance farmacológico que ha habido estos últimos años ha sido brutal, ¿no? Y eso se ha trasladado a las guías clínicas que cada vez plantean objetivos más exigentes que antes ni te lo planteabas, porque con los fármacos que había entonces era inimaginable conseguir esos objetivos en situaciones que no hubiera riesgo, por supuesto, ¿no? Y ahora sin ningún tipo de riesgo de hipoglucemias, pues alcanzaron unos objetivos muchísimo más ambiciosos, ¿no?
Y la verdad es que esa es la parte positiva, ¿no? Claro, lo ideal es que eso, como tú bien dices, se pueda extender al beneficio de la población, ¿no? Claro. Y como decía el doctor Escalada, a veces hay visados que son un poco injustificados, ¿no? Cuando realmente científicamente el fármaco ha demostrado sus beneficios en esas situaciones y en otras, y además en personas que tienen un riesgo cardiovascular, como decía la doctora Reyes, que a lo mejor no se lo puedes poner simplemente porque no pesa 80 o 90 kilos, ¿no? Y solamente pesa 77. Pues les decía que para concluir, para glosar todos los temas del debate, porque han salido muchos, el fundamental creo que ha sido la educación diabetológica, que es lo más necesario para tratar la diabetes, pero para glosar todos los temas que han salido, una intervención de cada uno, ¿cuáles son las necesidades no cubiertas ahora mismo de la diabetes tipo 2? ¿Qué le parece, Rebeca? Hemos mencionado, fíjate, que si esta pregunta no la hubieras hecho hace unos años, te hubiéramos hablado de los fármacos que nos hubieran gustado. Y ahora, sí, ¿verdad? Tenemos fármacos excelentes para la diabetes tipo 2, primero porque se pueden administrar con relativa comodidad. A ver, utilizar un tratamiento farmacológico jamás es cómodo, no debemos banalizar ese aspecto, pero tenemos posibilidad, por ejemplo, de potentes tratamientos para la diabetes de administración semanal, algunos que tenemos y otros que van a salir muy pronto, que no solo son excelentes fármacos para la diabetes, sino que ayudan a controlar el peso, y la posibilidad de utilizar fármacos que son tratamientos para la diabetes, pero que además reducen el riesgo de eventos cardiovasculares y de complicaciones renales. Y es cierto que ahora, aunque siempre hay necesidades no cubiertas, como tenemos excelentes fármacos para la diabetes en cuanto a eficacia, seguridad y comodidad para el paciente y efectos sobre otras comorbilidades, pues fíjate que hemos centrado mucho en que hace falta más educación diabetológica, que te digo que si nos preguntas hace 5 años hubiera salido como un tema secundario, estoy segura. ¿Cuáles son las necesidades no cubiertas de la diabetes tipo 2? Bueno, pues un poco hablando o resumiendo lo que ha salido hoy aquí, que yo creo que efectivamente han salido puntos muy importantes, yo resaltaría el tema de la concienciación. Creo que ahí todavía tenemos que seguir trabajando. La prevención de todo el proceso también es clave. Junto con todo esto va el tema de la educación diabetológica, que claramente creo que estamos todos de acuerdo que nos falta ahí todavía mucho por conseguir. Y luego, desde un punto de vista farmacológico, es verdad que los nuevos fármacos ya nos están empezando a ayudar para ello, pero yo haría hincapié en 2 aspectos. Efectos sobre la propia obesidad, fármacos que nos ayuden de verdad a que los pacientes pierdan peso, no me estoy refiriendo a perder 2 o 3 kilos, sino pérdidas de peso ya importantes, y los nuevos fármacos empiezan a apuntar aspectos muy interesantes, y luego lo que también ha dejado caer Rebeca, que serían ya efectos extraglucémicos, que son como les llamamos, que son, o sea, además del buen control glucémico, ¿qué otras cosas me ofreces en los pacientes con diabetes? Y ahí el beneficio cardiovascular que algunos fármacos ofrecen claramente los diferencia de otros, ¿no? ¿Y por este lado? Pues yo, por supuesto, tengo que suscribir todo lo que se ha dicho ahora mismo. Sí que es cierto, vuelvo a incidir, como ha dicho el doctor Calada, en el tema de la concienciación. Si no hay concienciación, no hay manera de que la gente se enganche en un tema de prevención. Eso yo creo que es fundamental, ¿no? Otro aspecto que yo creo que es importante es el diagnóstico. O sea, sabemos que casi la mitad de los diabéticos no saben que son diabéticos. Eso es algo dramático, ¿eh? En un sistema de salud público, cuando la gente se hace análisis muchas veces irrelevantes o pruebas que a lo mejor no van a ninguna parte, y sin embargo algo tan sencillo como hacer eso, pues no se está haciendo. Y la verdad es que cuando se han hecho estudios en nuestro país sobre diagnóstico de la diabetes, se han encontrado que se han descubierto una bolsa muy importante de pacientes diabéticos que no estaban diagnosticados. Eso hay que corregirlo, ¿no? Y luego ya, al hilo de lo que estaba diciendo el doctor Escalada sobre fármacos, evidentemente, y lo que ha dicho la doctora Reyes, tenemos un arsenal terapéutico importantísimo que va a ir mejorando, pero hay que saberlo manejar y se debe de emplear, ¿no? Entonces, a veces nosotros dentro del ámbito médico sí que observamos que las guías, los consensos, que ahora hay un montón de ellos, no se están aplicando adecuadamente. Quizás también dentro de nuestro colectivo tenemos que hacer un poquito de autorreflexión de si realmente estamos empleando todo lo que tenemos a nuestro alcance para poder llevar a los enfermos a su objetivo. A veces todos hemos visto que hay pacientes en los cuales no se han empleado las medidas más idóneas posibles. ¿Por parte de los pacientes? Pues yo diría 4 conceptos que además coincido con los doctores. El primero, concienciación, pero añadiría
tenemos que buscar la concienciación en primera persona, siendo nosotros mismos, cada uno en su papel, desde las asociaciones de pacientes o médicas, intentar concienciar a los pacientes de lo que es la diabetes. No vale decir que se tienen que concienciar, tenemos que concienciar nosotros cuando tengamos delante un paciente con diabetes y explicarle lo que es la diabetes. En segundo lugar, la educación. Es la gran demanda o la gran asignatura pendiente que tenemos los pacientes. En tercer lugar, lo que necesitamos es que se ponga en marcha el plan estratégico de la diabetes. Ya tenemos resultados, ya están sobre la mesa y ahora creemos que lo que es importante es abordarlo, porque esas grandes estrategias afectan a toda la población. Y por último, quizás como una pincelada, no perder de vista las nuevas tecnologías. Esto es algo que en muy poquitos años que llevamos están llegando una cantidad de cosas novedosas muy grandes, muy importantes, muy novedosas, y que están llegando a las consultas. Y los médicos, yo no sé también cómo, los médicos y los pacientes, cómo abordar, ¿no?, toda esta tecnología que parece que está llegando ahora, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias a todos por participar en este debate. Muchas gracias. Muchas gracias.